se llama aborto inducido. Se diferencia del parto prematuro o pretérmino, pues en este último sobrevive el feto. Desde la definición de aborto nosotros podemos encontrar una manera de que quieren suavizar algo que no es tan sencillo. Quieren pintarnos de una manera fácil, de una manera entendible, de una manera aceptable, algo que en realidad debemos de llamarle como es, y es un asesinato. ¿Qué es? Dilo más fuerte. El aborto es... El aborto es un asesinato. ¿Por qué? Por definición, el asesinato es cuando una persona con alevosía y ventaja termina con la vida de alguien más. Y esto es justamente el aborto. El aborto, aunque hay abortos inducidos y hay abortos que no son inducidos, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y por cuestiones de salud, por cuestiones de cómo está acomodado el bebé, por cuestiones de que se enredó en el cordón umbilical, por varias razones pueden existir abortos que no son inducidos o que no son voluntarios por la persona. La persona quiere tener al hijo, quiere tener a su hijo, quiere tener al bebé, pero se complicó y es necesario que se tomen medidas porque si no corre riesgo la vida de la mujer y es 100% seguro que la vida del bebé ya corre riesgo, ya no va a sobrevivir, ya esté seguro. Hoy no vamos a hablar de ese tipo de aborto, hoy vamos a hablar del aborto inducido, del aborto voluntario. Y como les decía, esto es un asesinato de otro ser humano. No importa si tiene un día de vida, no importa si tiene 9 meses de vida, si tú terminas con la vida de alguien, eso se llama asesinato y eso es justamente el aborto. Quiero seguir platicando con ustedes que este tema del aborto no es algo reciente. Pudiéramos pensar que de un tiempo para acá se ha hablado mucho más del aborto y tenemos manifestaciones y tenemos debates en redes sociales, en la televisión, si es bueno o malo, si debe de ser legal o no debe de ser legal, si es moral o no es legal, cuándo comienza la vida, cuándo no comienza la vida, hasta qué momento yo tengo permiso de asesinar a ese bebé, hasta cuántas semanas o cuántas horas o cuántos días, cuántos meses yo puedo decidir si acabo de la vida de otro ser humano o no acabo con la vida de ese ser humano. Y quiero que me ayuden con la primera imagen que les envié, por favor. Eso que van a ver es un papiro que se llama el papiro de Evers y data de aproximadamente el año 1600 antes de Cristo. Y en este papiro es un papiro, es acerca de salud. Y tiene una sección completa acerca de hierbas y acerca de formas de abortar. Obviamente en ese tiempo no le decían un aborto. Lo que decía en ese papiro, traducido al español, es vaciar lo concebido o vaciar el contenido de la mujer. ¿Por qué? Porque el idioma era distinto, las formas de expresarse eran distintas. 1600 antes de Cristo. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Este es un arte en un manuscrito que es del siglo XIII. Y desde ahí vemos a esta persona preparando hierbas para dárselas a esta persona y que pueda vaciar el contenido. Desde ese tiempo no solamente era con hierbas, sino que se podía abrir con alguna herramienta filosa el vientre y sacaban al bebé. Claramente en ese tiempo no lo hacían tal cual, no había un porcentaje alto de abortos voluntarios, sino que casi siempre era porque veían que la mujer estaba en un muy mal estado de salud, aunque sí existían los abortos voluntarios. En 1973, Estados Unidos decide comenzar a legalizar el aborto en algunos de sus estados. Esto después de manifestaciones, después de debates a televisión abierta, donde había una mujer que estaba siendo entrevistada y ella decía que quería abortar porque estaba en riesgo. Lamentablemente, todo esto fue una mentira y el abogado que estaba llevando el caso de esta mujer terminó declarando y la mujer terminó confesando que el abogado era el que le decía qué tenía que decir, que ella no quería abortar. Pero el abogado lo utilizó porque uno de sus intereses era que se legalizara el aborto. Antes de pasar con argumentos comunes que nos dan
las personas que quieren legalizar el aborto, que quieren practicar el aborto, quiero mencionar algunas formas en que se hace el aborto. Y no hay una manera sencilla de decirlo, no hay una manera bonita de decirlo, por lo cual les pido que pongan mucha atención porque es algo muy fuerte y es algo que puede dar mucha tristeza. Actualmente, de las formas más comunes de realizar un aborto es partiendo al bebé en pedazos con herramientas que se meten por el órgano reproductor femenino y van jalando con unas pinzas al bebé. Ahora, la intención del médico es que salga completo. Nunca sale completo. Tristemente van jalando y a veces sale un brazo, a veces sale una pierna, a veces sale el cráneo y tienen que jalar hasta que salga por completo el bebé y después de eso tiene que meter otra herramienta para raspar y que no quede ni una sola partícula, no quede absolutamente nada, porque si llega a quedar algo de este bebé dentro de la mujer, ella puede sufrir infecciones y esto le puede causar la muerte. Otra de las formas más comunes actualmente es el aborto por succión, que es justo como lo escuchan. Succionar al bebé con una herramienta médica. Imaginen ustedes una aspiradora, no se llama aspiradora, pero es para que lo podamos entender. Es meter una aspiradora y que succione por completo al bebé y aún así después tienen que raspar y ver que no haya quedado ningún resto del bebé. Una forma que fue prohibida en el siglo pasado, fue prohibida porque cuando se estaba debatiendo acerca del aborto en ese tiempo, se decía que la vida no comenzaba hasta que el bebé nacía, por lo cual era permitido el aborto hasta los 9 meses de gestación. Y llegaron tan al extremo en el tema del aborto que no solamente fue a los 9 meses de gestación, sino que también podría ser durante el parto. Pero como legalmente ellos no podían atentar contra la vida del bebé cuando saliera de la mujer, lo que hacían era inducir que el bebé saliera primero la cabeza, como normalmente es, saliera primero la cabeza y detenían la cabeza antes de que saliera la parte de los ojos. Detenían la cabeza, metían una jeringa especial al cráneo del bebé y succionaban el cerebro, y después de succionar el cerebro ya se daban la libertad de sacar el cuerpo del bebé y decían: esto fue un aborto porque lo hicimos antes de que naciera el bebé. A esto no le podemos llamar interrupción del embarazo, no le podemos llamar mi libertad y no le podemos llamar mi cuerpo, mi decisión, porque definitivamente es el cuerpo de otra persona, es el derecho a la vida de otra persona. Y por mucho que una mujer, dada la gracia de Dios y dado el diseño perfecto de Dios que hizo que la mujer cargara en su vientre un bebé, eso no le da derecho a atentar contra la vida de alguien más. Veamos argumentos más comunes que se nos dan a favor del aborto. El primero es el que les acabo de comentar: mi cuerpo, mi decisión. ¿Alguien ha escuchado este argumento? Pueden levantar su mano. Mi cuerpo, mi decisión. Ya di el argumento en contra de esto. Bueno, para empezar, no es tu cuerpo. Ese cuerpo del que tú dices, el hecho de que esté dentro de ti no significa que es tuyo. Tengo que hablar de esto porque algunos médicos y algunos estudios científicos lo hablan de esta manera. Cuando una pareja está teniendo relaciones sexuales y el hombre está dentro de la mujer, eso no significa que el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer. Siguen siendo dos cuerpos totalmente diferentes, siendo indiferente el hecho de que el hombre esté dentro de la mujer. De la misma manera, el hecho de que un bebé, porque a veces le llaman simplemente feto o un cigoto o un saco de células, pero voltea con el que tienes al lado, él también es un saco de células. No solamente el bebé en gestación, tú también eres un saco de células. Y eso no significa que alguien puede llegar a atentar contra tu vida. Mi cuerpo, mi decisión. No es tu cuerpo, por lo tanto, no es tu decisión. Una forma muy americana, la verdad,
de promover el aborto fue algo llamado pro-choice. ¿Alguien ha escuchado esto de pro-choice? ¿Puede levantar su mano? Pocas personas han escuchado esto. Pro-choice lo que dice es, yo no estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Porque no es mi cuerpo, entonces yo lo que estoy a favor, yo soy pro-choice. Yo soy a favor de que esa persona que está embarazada pueda decidir. Si ella quiere decidir tener al bebé, que decida. Y si decide no tener al bebé, que decida no tener al bebé. Bueno, ser pro-choice es ser pro-aborto. Una persona pro-choice no está a favor de la vida, porque simplemente está delegando a alguien más que pueda hacer lo que quiera. Y no podemos hacer lo que queramos con la vida de alguien más. El pro-choice, por mucho que nos lo quieran vender de yo no me meto en ningún problema, como no es mi decisión y no es mi cuerpo, yo soy pro-choice. Que la persona que está embarazada decida lo que quiere hacer. El siguiente argumento más común es el cigoto no tiene vida hasta que nace el bebé. Un poco contradictorio que si encontráramos unas pequeñas partículas con vida en Marte, ya dirían que encontramos vida. Pero si encontramos un cigoto en el vientre de una mujer, no es vida. Hay una contradicción total por las personas que quieren que esto sea legal, que esto sea común, y quieren convencerte a ti de que es lo más normal del mundo, de que es seguro, de que no pasa nada, pero el testimonio de los médicos y el testimonio de las personas que han abortado dicen todo lo contrario. Repito, estamos hablando de abortos inducidos, no de alguien que por accidente perdió un bebé, porque no es el tema de hoy, aunque es muy interesante y es muy importante que sepamos que una persona que perdió un bebé, aunque haya sido involuntario, aunque no haya sido inducido, también quedan con consecuencias psicológicas, quedan con consecuencias físicas, algunas pierden la capacidad de volver a embarazarse, aunque no haya sido inducido. Pero hoy hablamos del aborto inducido. Otro argumento es, hasta el tercer mes de gestación se piensa que no tiene vida. Bueno, el problema con este argumento es que tenemos algunos estudios científicos que dicen que la vida empieza a partir del tercer mes. Y si nosotros notáramos que todos los estudios dicen exactamente lo mismo, diríamos, bueno, probablemente tengan un argumento fuerte, pero la verdad es que si tú revisas distintos estudios, unos dicen que al tercero, unos dicen que al cuarto, unos dicen que a los 2, unos dicen que al mes, y nadie se pone de acuerdo entonces en cuándo empieza la vida. Lo que creemos como hijos de Dios, como cristianos, es que, y también la ciencia, los que son sinceros estudiando este tema, saben que la vida empieza desde la concepción. ¿Qué es la concepción? Bueno, cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, ya es la concepción. En ese momento empieza la vida. Si tú quieres decidir cuándo empieza la vida para poder decidir cuándo matar a tu bebé, es simplemente en tu cabeza, en tu mente y a la conveniencia de alguien. ¿Por qué? Porque si yo me entero a los 2 meses, bueno, yo no, porque yo soy hombre, ¿verdad? Si una mujer se entera a los 2 meses que está embarazada, a lo mejor le conviene escuchar que el bebé hasta los 3 meses tiene vida y dice, me falta un mes, puedo abortar. Si alguien se da cuenta que está embarazada hasta los 3 meses, porque un embarazo, no sé si lo sepan, pero aunque una persona esté embarazada puede seguir menstruando. Mujeres, ustedes, aunque estén embarazadas, se da el caso de que puedan seguir menstruando. Y es por eso que hay personas que no se dan cuenta hasta el 3.º o 4.º mes. Y esas personas, si quieren abortar, a lo mejor les conviene encontrar el estudio que dice que la vida empieza a los 5 meses y se convierte en un lapso de conveniencia. ¿Cuánto tiempo llevo de embarazo? Voy a buscar el estudio médico que me diga exactamente cuándo empieza la vida. Como nadie se pone de acuerdo, la verdad es que los estudios más sinceros, no de cristianos, sino de médicos sinceros, sin afán de legalizar el aborto, de estar en pro del aborto, todos dicen que la vida comienza en el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque desde ese momento, ese pequeño saco de células, ese cigoto como le llaman, ya tiene el potencial de ser un ser humano. Hablamos de potencialidad. ¿Qué posibilidad hay de que un cigoto se desarrolle en el vientre de la madre y se convierta en un bebé? 100%. Es diferente la estadística a si pueden nacer con bien, si puede terminar la labor de desarrollo y si pueden nacer con bien. Pero el hecho de que haya una concepción es 100% seguro que va a haber un desarrollo. Eso significa que hay vida. No puede haber un desarrollo en algo que no hay vida.
Ahora, cuando han hecho abortos, con la ciencia tan avanzada, ya se ha notado que hay cámaras. Pueden hacerlo con una cámara y observar qué es lo que está pasando. El argumento que tenían antes de que se pudieran insertar cámaras para observar la reacción del cigoto, feto, bebé, como le quieras llamar en este momento, era que no sentían dolor antes de los 3 meses, algunos de los 4, algunos de los 5, y algunos pensaban que hasta que naciera, e incluso algunos pensaban que después de nacer no sentían dolor por los primeros 7 días y algunos pensaban que por los primeros 2 meses. Es por eso que hace tiempo, hace algunos años, se hacía la circuncisión a los hombres en cuanto nacían sin anestesia, porque ellos se pensaba en la ciencia que no sentían dolor. Pero cuando la ciencia avanzó y pudieron meter cámaras para observar la reacción del feto cuando estaban realizando un aborto, se notaba, y esto lo pueden buscar en estudios de internet, si ustedes ponen reacción de bebé aborto, se nota cómo cuando las herramientas que utilizan los médicos para sustraer al bebé, los bebés abren la boca. Abren la boca y nosotros, no quisieron explicarlo porque los que metieron la cámara querían demostrar que no sentía dolor. Pero lo que se entiende es que es casi como un grito de desesperación y de dolor de una persona indefensa, de un ser humano que no puede defenderse, que no le dieron las herramientas necesarias y que simplemente le están mutilando el cuerpo, parte por parte, sin anestesia, sin piedad. Y otro de los argumentos es que es legal. Bueno, como en mi país ya se legalizó, entonces yo lo puedo hacer. Este no es un argumento válido, porque si nos vamos al argumento legal, en algún tiempo tener esclavos era legal. En algún tiempo matar a una mujer si era infiel era legal. El hecho de que algo sea legal no significa que lo tienes permitido moralmente. ¿Por qué? Las leyes nacieron de un principio moral. Y todo principio moral viene de Dios, del creador del universo. En Romanos se nos dice que la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres, de modo que no tienen excusa. El Salmo 119 dice: los cielos cuentan la obra de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Todo lo que nosotros somos en la revelación inmediata de Dios nos habla de Dios y tenemos la moralidad dentro de nosotros. Es por eso que si tú vas a alguna tribu donde no hay civilización, aún así entre ellos, por muy violenta que sea la tribu, por muy pocos principios que puedan llegar a tener, saben que no pueden tener a la mujer de su compañero. Saben que es malo matar a alguien de su misma tribu. Algunos quieren y pueden matar a alguien de otra tribu para defender su terreno, pero no lo hacen entre ellos. El principio moral de Dios está escrito en nosotros y el hecho de que algo sea legal no lo hace permisible para nosotros. El derecho más básico que alguien tiene... ¿Hay algún abogado aquí? ¿Cuál es el derecho más básico, Emma? El derecho a la vida. ¿Y quién tiene oportunidad, Emma? ¿Quién tiene oportunidad de quitarte ese derecho? Legalmente. En teoría nadie. Por lo cual, una persona que está cometiendo un aborto está, si queremos basarnos en un argumento de ley, está faltando a la ley, porque el primer derecho que tenemos es el derecho a la vida. Sigo con el cuarto punto, que es riesgos y consecuencias. Quiero comenzar primero con los riesgos psicológicos, porque cuando tú te metes a una página de internet de que la compañía o la organización está a favor del aborto, si tú lees, todos dicen el aborto es seguro, es gratuito y no hay ninguna consecuencia. Pero el testimonio de las mujeres que han abortado nos dice todo lo contrario. Hay consecuencias psicológicas. Hay algo que se llama síndrome post-aborto, y esto sí lo quiero leer, que dice: es el proceso que vive la mujer al intentar asimilar la pérdida. Forma también parte del duelo, por lo que puede experimentar sentimientos de desilusión, dolor profundo, desesperanza y sufrimiento. Otro de las consecuencias psicológicas que hay, esto en todas las mujeres que han abortado, no es que a algunas les afectó más y a algunas no, sino que todas pasan por depresión,
se presenta en todas las mujeres que ya han tenido un aborto. Hayan tenido o no depresión, ellas sufren depresión después de cometer un aborto. Sufren ansiedad y la recomendación de una página que está a favor del aborto es esta. Si la mujer presenta estos síntomas y no puede resolverlos sola, es recomendable acudir con un especialista de la salud mental para hablar sobre el tema. También existen grupos de apoyo en los cuales puede sentirse identificada y le ayudarán a superar esos sentimientos. Esto es un consejo que da una organización que está a favor del aborto. Lo que está haciendo simplemente, antes de este consejo venía explicado de que tú puedes abortar, tengas los meses que tengas de gestación, y que es seguro y que en la clínica tienen las mejores herramientas y que tienen todo limpio y que tienen todo desinfectado para que tú puedas abortar. Pero al momento de la consecuencia, al momento de lo que viene después, dicen, bueno, vienes aquí, abortas, pero si te sientes mal ya te vas para allá, porque aquí no vas a venir a llorar. Tú viniste a abortar y si tú te sientes mal y tienes depresión, vete con los de allá, vete con un psicólogo porque nosotros no te vamos a ayudar. Las mismas personas que están a favor del aborto no están a favor de ayudar a las personas que abortan después de haberlo hecho porque no les interesa a la persona. Les interesa simplemente legalizar algo que conviene a ciertas empresas y conviene a ciertas farmacéuticas para controlarte con una ideología que se piensa que es normal. Consecuencias físicas, infecciones. Cuando se realiza un procedimiento quirúrgico, aunque el instrumental es esterilizado, pueden viajar bacterias al útero y causar infecciones. También se utilizan pastillas para abortar y pueden quedar algunos restos del tejido de la placenta que causen infección. Otra de las consecuencias físicas es fiebre, dolor de vientre. Algunas personas han dicho que desde que abortaron, aunque pasaron años, no han dejado de sentir dolor en el vientre. Mal olor vaginal y flujo vaginal. En ocasiones se ha solucionado, en muchas ocasiones no se ha solucionado. Perforaciones. Hay veces que algunos de los instrumentos que se usan perforan alguna parte vital de la mujer y el daño más ligero, por así decirlo, es ya no puede volver a tener bebés. Y uno de los daños más fuertes es que perforaron más allá y comienza una necrosis y la mujer también muere. Hemorragias, hay retención de tejido del embarazo, laceraciones, abortos fallidos y la evidencia de consecuencias psicológicas y consecuencias físicas nos dice simplemente esto no está bien. No está bien el hecho de que tú tengas tantas consecuencias malas al realizar algo, significa que algo no está bien. Nadie tiene que convencerte. ¿Quién ha ido al doctor y después de eso todas las consecuencias que tienes son malas? Fuiste al doctor porque estabas enfermo y después de eso todo lo que pasó fue malo. Te pusiste peor y te enfermaste más. A lo mejor tardaste en mejorarte. Pero ¿quién ha ido al doctor y de repente todo mal? Fui al doctor porque tenía gripa y salí con cáncer. ¿A alguien le ha pasado? Espero que no. No es lo lógico. Ir con un médico a que realice un aborto y que las consecuencias y las repercusiones de lo que haya sean todas negativas nos quiere decir que algo no está bien con el aborto. Después de esto, ¿qué dice la Biblia? Este es el tema que nos importa a nosotros como cristianos porque podemos tener muchos argumentos filosóficos, muchos argumentos morales, pero ninguno de ellos va a ser interesante si no va de acuerdo con la palabra de Dios. Ninguno de ellos te va a convencer lo suficiente si no lo basas en la palabra de Dios. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué es el embrión? ¿Alguien sabe qué es el embrión? ¿Puede levantar su mano? ¿Qué es el embrión, Fer? Repito lo que dijo Fer, por si alguien no lo escuchó, es el conjunto de células que está plantado, dijiste, o implantado. Implantado en la matriz. Es el conjunto de células que está implantado en la matriz.
mi embrión vieron tus ojos. El Señor tiene conocimiento de cuando alguien está siendo concebido, de cuando alguien es un cigoto, de cuando alguien es un embrión, de cuando alguien es un feto, de cuando a alguien se le formó el corazón, de cuando a alguien se le empieza a formar todos los órganos internos, de cuando se empieza a formar su cuerpo, cuando se empieza a formar su cabeza. El Señor ve desde el principio e incluso antes de que incluso sus papás planeen tener o no planeen tener a ese hijo, el Señor ya lo vio antes de la fundación del mundo. Y al único que le corresponde tomar decisiones acerca de la vida y al único que le corresponde poner un estándar acerca de la vida y al que le corresponde decir esto es vida, esto no es vida, aquí comienza la vida, aquí termina la vida, y al único que le corresponde dar y quitar la vida es al creador de la vida. Y solamente hay un creador y hay una persona que da vida y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. ¿Recuerdan en Génesis cuando Dios toma del barro de la tierra y sopla aliento de vida y Adán cobra vida? ¿Todos lo recordamos? Génesis, el principio. Bueno, Dios desde ese momento estaba diciendo, yo soy el que da vida y no la doy desde alguna otra cosa. Sí, lo formó del barro, pero ese barro no era nada si Dios no le hubiera dado vida. Por lo tal, el más capacitado para decir cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida de alguien, cuándo es vida y cuándo no, es Dios. Y si Dios tiene la capacidad de ver incluso al embrión, Él es el que tiene el derecho de decidir cuándo empieza la vida. Jeremías 1:4 dice, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí está hablando de una persona en específico, pero Dios, antes de que se formara algo en el vientre, ya lo conocía. Antes de que sea un feto, antes de que sea un embrión, antes de que sea un cigoto, antes de la concepción, antes de que nacieran los papás, antes de que nacieran los abuelitos, Dios ya conocía a esa persona. El principio de vida que tú te debes de llevar aquí es, Dios vio mi embrión, antes de que yo naciera, Él me conoció, y antes de que naciera, Dios puede santificar. ¿Qué es lo que pasa con el aborto? Cuando Dios estaba planeando la creación del ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso significa que tú tienes la imagen de Dios en cierta medida en tu vida. Voltea con el que tienes al lado, con el que tienes al otro lado, así como lo ves de guapo o de guapa, o de feo o de fea, o que te cae gordo o que te cae bien, esa persona tiene la imagen de Dios en su vida. Lamentablemente el pecado distorsionó y contaminó esa imagen de Dios que nosotros tenemos. Pero el hecho de tentar contra la vida de alguien en un aborto es tentar contra la imagen de Dios. El ser humano es la única creación hecho a la imagen de Dios. No los ángeles, no Satanás, no, nada, no principados, no potestades, no la tierra, no el universo. El ser humano es quien tiene la imagen de Dios en sí mismo. Aunque contaminada y caída después del pecado, sigues teniendo la imagen de Dios en ti. Y atentar contra la vida de alguien más es atentar contra la imagen de Dios. ¿Qué es lo que pasa con las personas que sin saberlo han abortado, pero no tenían la convicción, o tal vez sí tenían la convicción? Lo que pasa es que están poniendo por encima sus intereses y su vida por la de alguien más. Es decir, nadie aborta porque piensa que el niño le va a venir a solucionar la vida, si no, nadie abortaría. Cuando alguien aborta es, estoy muy joven, todavía quiero vivir, todavía me faltan muchos viajes, todavía me faltan muchas personas por conocer y por lo tanto tengo el derecho de matar al bebé que está naciendo en mí.
Esto nace simplemente del egoísmo, y lo único que hacemos con campañas que son pro aborto es convencerlos de que lo hagan. Convencerlos de que lo hagan cuando uno de los principios médicos en otro papiro encontrado antes de Cristo, aproximadamente 400 años antes de Cristo, uno de los juramentos que tenía que hacer el médico era: no atentaré contra la vida de alguien más, incluso si esa persona me lo pide. Es un principio médico. Lo que pasa es que cuando dejamos la razón a un lado, ya no me importa la ley de Dios principalmente, ya no me importan las leyes de mi país, el derecho a la vida, ya no me importa la vida de alguien más, y por consecuencia tomo decisiones pensando en mí y no pensando en la vida que Dios está permitiendo que se genere dentro de mí. Ahora, no quisiera acabar el mensaje de esta manera, porque aunque te he dado información de qué es el aborto, de las formas del aborto, de qué dice la Biblia, de consecuencias, no quiero terminar aquí, porque yo no conozco la situación de todos ustedes, de todas ustedes, y no sé si alguien de ustedes ha pensado en cometer aborto o ha cometido un aborto. Lo primero que quiero decirte es: si ya cometiste esto en algún momento, en el nombre de Jesús hay perdón y hay esperanza. Y si te enteraste que estás embarazada y lo estás planeando, de parte de Dios te digo, ese no es el camino correcto. Sé que puedes tener miedo, sé que puedes pensar: no me va a alcanzar, mi vida se acabó. Primero, entender que el hecho de quedar embarazada antes del matrimonio es simplemente consecuencia de tus acciones, consecuencia de tu pecado. Tenemos que llamarle justo como es. Pero un pecado no justifica otro. Así como otro argumento muy común es: bueno, si es una violación, ¿puedo abortar? Si me violaron, si violaron a una mujer y queda embarazada, ¿puede abortar? Sean sinceros, ¿quién dice esta sí es una razón justa para que la persona aborte? ¿Puede levantar su mano? ¿Hay alguien que piense: yo creo que sí, si alguien lo violaron? ¿Nadie? ¿Ok? ¿Tú? ¿Alguien más? Aquí hay otra persona, otras 2 personas, otra persona, aproximadamente 6 personas piensan que si alguien fue violada, puede abortar. Bueno, el testimonio de médicos y de personas que han sido violadas y que han decidido seguir con el embarazo ha demostrado el 100% de las veces, que el niño viene a ser el consuelo de la mamá y es la ayuda más grande para ayudarle, valga la redundancia, a superar esa violación. Porque después de ese tiempo, ustedes lo pueden buscar, no me crean a mí, búsquenlo, hay estudios acerca de esto. Primero, este argumento para que sea legal el aborto no es relevante. ¿Por qué? Porque menos del 10% de las personas que quieren abortar han sido por violación. Y después de las pláticas que son obligatorias de tener antes del aborto, la mayoría de esas personas se convencen de no abortar, porque la evidencia médica y la evidencia psicológica dice que el niño que nace es el consuelo de la mamá que fue violada. Ahora, nosotros podemos pensar: pero fue violada, no fue su culpa, ella no tuvo el control, por lo cual tiene el derecho a quitar una vida. Y es lo que te decía hace rato: un pecado no justifica otro pecado. El hecho de que a ti te haya ido mal porque perdiste el trabajo, porque te encontraron robando, no significa que puedes ir y robar otra cosa para poder comer. O sea, un pecado no justifica otro pecado. Pero volviendo al tema, si tú has pensado en abortar, si tienes tiempo pensando esto, digo tiempo en semanas porque si no, pues ya hubieras tomado una decisión, no es el camino del Señor que quiere que tengas. Haya sido por violación o haya sido por un descuido, duramente estamos obligados a pagar las consecuencias de nuestros actos. Pero en amor, te digo, el Señor puede proveer de maneras que no imaginas para que tú salgas adelante. Las consecuencias del pecado las vamos a vivir, porque no podemos ser impunes ante una ley santa escrita por Dios, pero hay perdón
y hay esperanza. Si tú has cometido aborto inducido, estoy hablando de abortos inducidos, repito, hay perdón en el nombre de Jesús. Y seguramente, no sé si haya alguien aquí que haya cometido aborto, seguramente piensas que no lo vas a superar, que son consecuencias que vas a llevar toda tu vida. No quiero mentirte y no quiero pintar todo de color rosa, sí hay consecuencias que vas a llevar toda tu vida, pero hay restauración en el nombre de Jesús. Y el amor de Dios está por encima de tus acciones. No consiente tus acciones, no consiente tu pecado, pero el amor de Dios sí está por encima y es a pesar de tus acciones. Ahora, si tú conoces a alguien que está pensando abortar, lo peor que puedes hacer tú es agarrarlo a bibliazos. Y sobre todo si esa persona no cree en Dios. Si tú vas con una persona que no cree en Dios a darle argumentos bíblicos acerca de lo que no debe hacer, te va a ignorar. Si tú vas con esa persona con el afán de debatir, con argumentos psicológicos, médicos, físicos, no te va a escuchar. No es la forma de ayudar a alguien que está pensando en abortar. No es juzgando a quien haya abortado. Nosotros no tenemos un pecadómetro de decir, a ver, este miente, me puedo juntar con él. Este a veces toma, también me puedo juntar con él. Este abortó, híjole, no, con esa no me meto. Este engañó a su esposa, pues si me cae bien me junto con él. No, nosotros no tenemos forma de decir que un pecado es más grande que otro para Dios. No hay pecados chicos y pecados grandes. Pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si tú conoces a alguien que ha abortado, no tienes justificación para alejarte de él, para juzgarlo. Si nos ponemos un momento en los zapatos de esa persona, a lo mejor tú dices, yo nunca pensaría en abortar. Ojalá no te halles en esa situación, pero de verdad el que crea estar firme, mire que no caiga, y espero que nunca te halles en la situación de la persona que estás juzgando. Y si conoces una persona que está pensando en abortar, no le hagas la vida más difícil. La vida ya está siendo difícil para ellos. No se trata de debatir, porque si una persona ya decidió abortar, no importa cuántos argumentos le des, lo va a hacer. Y si una persona está indecisa, es el momento en que tú actúes en el amor del Señor, expliques las consecuencias del aborto. Estas que mencioné son muy pocas. Si tú te metes a investigar, vas a encontrar muchos más. Puedes encontrar contraargumentos contra todo el que se levanta a decir sí al aborto por esto, sí al aborto por eso. Todos tienen una respuesta moral, lógica y médica. Todos, absolutamente todos. Repitiendo que no hay pecado grande y no hay pecado chico para el Señor. No juzguemos a las personas que han pasado por esto. Aprendamos con amor a llevar a las personas a entender que el aborto no es el plan de Dios, que por mucho que hayas cometido un error y te haya fallado la cuenta o te haya fallado el preservativo o haya fallado lo que sea, aquí es cuando nos cuesta trabajo entender la soberanía de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿Dios estaba al control cuando una persona estaba siendo violada y quedó embarazada? ¿Dios estaba al control de cuando una persona estaba embarazada y pensando en abortar? Bueno, no te puedo decir que Dios lo causa, pero la Biblia nos dice que Dios está al control de absolutamente todo. A Él no se le escapa nada. Y si tú has pasado por algo de esto, sigues estando en la mano del Señor. Lo que hace falta es que vengas a sus pies, que te arrepientas, que comiences a seguir sus caminos. No importa si ya hay un tiempo de embarazo, el Señor restaura, y a lo mejor cueste más trabajo económicamente, emocionalmente, cansancio, pero el Señor restaura cuando decidimos confesar nuestro pecado, alejarnos de Él, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El aborto no es un tema fácil, no es un tema contento de compartir, no es un tema en el que podamos llevarnos algo de ánimo, pero es algo que tenemos que hablar como tabú en la iglesia, porque a veces pensamos, hay aborto, no hables de eso en la iglesia, solo diles que es malo y ya, que Dios dice que no. Bueno, en parte es cierto, pero Dios no nos dio, aunque todas nuestras convicciones van a estar basadas en la palabra, no solo nos dio eso, nos dio una mente,
para poder razonar acerca de estas cosas, nos dio emociones, nos dio una ley, nos dio un sentido moral, aparte de su palabra, y eso nos enseña que no debemos de atentar contra la vida de alguien más. Llamemos a las cosas como son. Un cigoto o un embrión o un feto es un ser humano, y esa persona va a ser un ser humano. Antes de acabar, quiero hablar acerca del último argumento, y es que dicen, otro argumento muy fuerte entre comillas, es que dicen que como ese feto no tiene la capacidad de sobrevivir fuera del vientre de la madre o sin apoyo de la madre, por lo cual la madre tiene el derecho a tomar la decisión acerca de eso. Esto es un argumento basado en ignorancia, porque aún con el bebé que ya haya nacido, no puede sobrevivir sin la madre. No es como que, bueno, nace, ahí te quedas, yo me voy y ya puedes sobrevivir. No, a veces hasta el año, 2 años, 3 años, a veces hasta los 30 siguen necesitando de la mamá. No es algo que se acabe, entonces no es un buen argumento. Yo les invito a que nos informemos acerca de estos temas tabú que no son cómodos de hablar en la iglesia, pero que necesitamos platicarlo, porque a lo mejor muchos de ustedes no están pasando por un aborto o no están pensando abortar, pero en la escuela se pueden encontrar con que les dicen: yo estoy a favor del aborto. Yo no, ¿por qué? Pues no sé, pero no. Vamos a prepararnos, vamos a estudiar, vamos a dar los argumentos lógicos, no solamente religiosos. La Biblia dice no abortarás, pues no dice eso, no hay ningún versículo que diga esto, pero sí podemos encontrar las referencias a la vida, a un embrión, a proteger la vida. Y para terminar, quiero hacer énfasis en esto. Aunque ya lo dije, hay perdón en el nombre de Cristo, hay esperanza y hay restauración para quienes hayan abortado, y hay manera de mostrar a quienes estén pensando en abortar que esto no es algo que Dios tenga en sus planes. Vamos a orar. Inclina tu rostro y dile: Señor, gracias por tu palabra, gracias por siempre dejarme claro que tú eres el dador de vida, que tú eres quien tiene el derecho a decidir y a marcar la pauta de cuándo empieza la vida, de cuándo termina, y tú eres el único con el derecho de decidir quién nace. Tú eres el dador de vida, Señor. Ayúdanos a que si alguien a nuestro alrededor o alguien presente aquí está pensando en abortar o ha pasado por un aborto, primero que entendamos que hay perdón en tu nombre, y si alguien está pensando en hacerlo, Señor, redargúyelo, convéncele de pecado, y que no cometamos este error de atentar contra la vida de un ser humano, Señor. Y si hay alguien que nos rodea que está pensando en esto, ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos a no hacerles la vida más difícil, porque ya lo están pasando mal, Señor, al querer decidir esto. Ayúdanos a hacer luz, a dar las palabras necesarias y las palabras justas. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento cuando encontremos situaciones de este tipo, Señor. Y por sobre todas las cosas, haznos entender que tú eres quien da la vida, y que nosotros no somos nadie para decidir si la quitamos o no. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús.